Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su audiencia. Hoy tenemos a nuestro invitado, un buen amigo de esta casa. Se trata del abogado Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Y hoy, por supuesto, el tema con un político de su trayectoria es definitivamente la convocatoria de elecciones realizada por el nuevo Consejo Nacional Electoral. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás, Sexy? ¿Qué cosa? Bien, contenta que estés aquí y de poder conversar contigo el panorama político venezolano. Y bueno, quiero iniciar acotando algo que es muy importante, y es que Felipe Mujica, ha sido invitado a esta casa, ha venido siendo coherente con su posición política relacionada con las posibilidades de participar a través del voto. Y yo creo que eso es muy importante porque las presiones que han habido en contrario y de muchos sectores son muy importantes. Tú has sido consecuente en tu postura, siempre has trabajado en consecuencia, y por eso a mí me parece que tienes moral para hablar en ese sentido en este momento y en todos los escenarios que plantees y que tengas la posibilidad de hacerlo. Ahora bien, el panorama no está fácil, está complicado. No, nada fácil. Nada fácil específicamente para la oposición, para el gobierno está tranquilo. Bueno, no creas, yo creo que no está nada fácil para el país. Y por decirlo también con otra frase que yo utilizo usualmente, no hay ninguna posibilidad que te pueda fastidiar frente a lo que estamos viviendo. Yo creo que hay un problema que tiene Venezuela, que es distinto a lo que pueda tener la oposición o sectores de la oposición o lo que pueda tener el gobierno, que es que estamos en un país verdaderamente que está colocado contra la pared en varios terrenos. Está colocado contra la pared en el terreno económico, el terreno social, el terreno de la política, el terreno de la salud. Y eso, por supuesto, hace que cualquier tipo de ponderación que haya que hacer sobre este tipo de situaciones como son los procesos electorales obligue a juro a que tengamos que ponderar todos estos elementos para tratar de ver dónde es que esto puede terminar, si es que esto puede terminar de manera cómoda en alguna parte. Tú ves, por ejemplo, la última vez que tú y yo hablamos acá, no estaba resuelto lo del CNE todavía. Que ahorita está, bueno, entre comillas resuelto, bueno, porque resuelto, sigue no siendo aceptado por un buen sector. Bueno, digamos que resuelto porque es otra gente. Una demanda generalizada era de sectores del gobierno, de toda la oposición, de la sociedad venezolana, que era la de buscar un nuevo organismo electoral, fue resuelta. Que fue resuelto de una manera que a lo mejor no es como todo el mundo hubiese querido. Bueno, eso es verdad, pero así como eso es verdad, es importante establecer la responsabilidad. ¿A quién le competía haber hecho la elección? A la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. La mesa de diálogo, cuando se constituyó ya casi un año, en septiembre del año pasado, la primera medida que tomó y que acordó fue la elección del CNE, y para eso se tomó un segundo acuerdo político, que era que el oficialismo se reincorporara a la Asamblea Nacional con el propósito de que esa Asamblea Nacional pasara a ser el escenario para poder elegir el organismo electoral. Bueno, eso que inicialmente se planteó así, se vino haciendo fue en octubre. Después tanto el oficialismo como la oposición de la Asamblea nunca consiguió un mecanismo viable, idóneo para resolver el problema, y terminaron nombrando un comité de postulaciones que tampoco pudo resolver las cosas. Ese comité de postulaciones después intentó resolver el tema de los componentes de la sociedad civil para escoger los candidatos, y entre una cosa y la otra llegó enero. En enero, contra todo lo que alguien advirtió, ellos llegaron y dividieron la asamblea. El gobierno se empeñó en dividirla, pero la responsabilidad principal de que esa asamblea se haya dividido, ¿quién lo permitió? Es de Guaidó y de Parra, que en definitiva son
las dos cabezas de ese proceso, porque perfectamente ambos, en función de que esa asamblea se mantuviera como institución, pudieron haberla preservado y haber hecho una elección que lo hubiese ganado quien lo hubiese ganado, pero sin sacrificar la Asamblea Nacional. La dividieron en dos rolos, ninguno de los dos tenía los 2/3, por lo tanto la elección del CNE era imposible. Sin embargo, inventaron un supuesto mecanismo que iban a reunir el comité de postulaciones, el Pacto de la Guacharaca, y al final simplemente no pudieron hacer nada. Muy cercano a los momentos en los cuales se fue al tribunal, el presidente del comité de postulaciones, Ángel Medina, escribió... Porque de hecho ustedes fueron parte de protagonistas de esa solicitud. No, sí, claro, pero ¿en qué contexto se hizo? Ángel Medina escribió en aquel momento una nota donde podía haber servido, yo lo dije después, yo hubiera agarrado esa nota que escribió Ángel y me la hubiera llevado como el escrito para yo solicitar la omisión legislativa ante el TCJ, porque allí se decía todas las razones por las cuales no se podía hacer la elección. Y después el propio Ángel Medina, entrevistado por Vladimir Villegas, Vladimir le pregunta, bueno, ¿y cómo está el comité de postulaciones? Y él le dice, muerto o casi muerto. Ahora, frente a una situación de esa, donde la confesión de parte releva la prueba, bueno, nosotros fuimos al TCJ y le hicimos la solicitud de que designara, por la vía de la omisión legislativa, el nuevo CNE. Bueno, apareció el nuevo CNE, ese CNE ha venido resolviendo cosas a un ritmo determinado, en unas circunstancias muy complejas, pero ha ido resolviendo el problema de incrementó el número de parlamentarios, está en proceso de revisión lo que tiene que ver con la representación proporcional, hay un cronograma. ¿Y ese proceso de revisión en qué punto está? Porque ya se supone que el cronograma electoral está avanzando, deberían clarificar o por lo menos exponer a los actores quienes quieran participar cómo va a ser la jugada. Sí, bueno, ya hay una primera idea expresada claramente, que hay una lista nacional que tiene, creo que son 44 parlamentarios, tantas listas regionales como circunscripciones regionales existen, eso da, creo que son 70 y pico de parlamentarios más, y la parte de los circuitos nominales y plurinominales, que son 100 y pico, 170 creo. Ya eso implica casi duplicar el número de parlamentarios, lo cual da una representación mayor, lo cual es importante. Ahora, ¿qué falta? ¿Cómo determinar la adjudicación? ¿Por qué? Porque aquí siempre hemos estado presentes en una distorsión. Bueno, vamos a ir a un corte mientras nuestro invitado pasa un momento de constipación y nosotros ya regresamos con más de nuestra entrevista. Recuerden que estamos con Felipe Mujica. Ya vamos al corte y ya venimos. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más, acerca de la convocatoria de elecciones por parte del nuevo Consejo Nacional Electoral y todo lo que ha implicado e implica en este momento esta acción. Bueno, mira, hay muchos temas importantes que conversar. Hoy acaba de anunciar el gobierno a través de la vocería de Jorge Rodríguez que arrancó la inscripción, un registro extraordinario para precisamente actualizar el registro electoral. Pareciera que la cosa va viento en popa, mientras otros sectores han aprovechado la coyuntura del COVID-19 para pedir la suspensión por estos efectos de esta convocatoria. Dicen que es una locura, cómo van a hacer campaña, qué tal. Bueno, todo esto está planteado. Sí, yo te decía que hay que terminar de resolver el problema que te estaba comentando de la adjudicación, porque se puede presentar al final una distorsión. Y la distorsión puede darnos como consecuencia... O sea, la adjudicación, ¿qué significa eso? ¿La adjudicación de los que ganen o qué significa la adjudicación? Si yo tengo una lista nacional, se supone que aplico el método de Hong. Si yo aplico en la lista regional, de la misma manera. Pero donde viene el problema serio es en lo que llaman los circuitos nominales y plurinominales. Porque allí se supone que ocurre una circunstancia, por ejemplo, como esta, hay un circuito de 3. Suponte tú que tú sacas el 50% y yo saco el 49%, y tú te llevas los 3. Eso es una distorsión. Y esa distorsión igual se produce cuando el circuito es de 2.
Si tú sacas el 50% y yo saco el 49%, se supone que tú debías tener uno y yo debía tener otro. Eso no está resuelto. Entonces, eso puede traer como consecuencia... ¿Quién resuelve eso? El CNE, eso está claro. El CNE está facultado para resolver eso y debe hacerlo de manera equilibrada, garantizando que lo que vaya a ocurrir al final permita que efectivamente se corresponda el número de parlamentarios con el número de votos que tú obtuviste. Porque cuando hablamos de distorsión, ¿qué puede significar? Que tú sacas un número de votos que te corresponden, suponte tú 60 parlamentarios, y entonces resulta que la distorsión te lleva a 80. Eso es una distorsión. Y precisamente eso es lo que queremos corregir, y eso está pendiente que se corrija en el CNE. Por otra parte está... Y le dará opción a las minorías efectivamente, Sí, claro. si se corrige. Claro, si se corrige, la representación sería mucho más amplia, mucho más plural, y habría la posibilidad de que tuviésemos un organismo parlamentario que se correspondiera exactamente con la intención de voto de los venezolanos al expresarse de esa manera. Esa es una tarea. La tarea del problema de lo que significa la pandemia. Bueno, evidentemente nadie puede garantizar que las condiciones en Venezuela de aquí a diciembre permitan decir que se puede hacer unas elecciones. Hay dos ejemplos de esta etapa. Bolivia. Bolivia tiene unas elecciones presidenciales, tuvo que posponerlas supuestamente para septiembre, y hay quienes dicen en este momento que quizás no puedan hacerla. Está el caso de República Dominicana, una operación manual, porque ya votan de manera manual, y se pudo hacer la elección, y el número de participantes dio el resultado para que en la primera vuelta quedara electo un nuevo presidente de la República. O sea, ahí tenemos los dos ejemplos. Las dos escenarios. Ahora, aquí hay que ver con mucho cuidado lo que está ocurriendo. Yo te estaba comentando anecdóticamente un ejemplo personal que es más o menos lo siguiente. Yo bajo todos los días de los Altos Mirandinos a Caracas, porque independientemente de las circunstancias que estén, tengo que bajar. En estos días, después de pasar 5 alcabalas. Las 5 alcabalas significa, yo tengo un salvoconducto como miembro de la mesa de la unidad. Ese salvoconducto yo lo aplico y digo, mire, yo voy a una reunión política de tal o cual parte, necesito pasar. Pero para yo llegar al punto donde presento el salvoconducto, puedo estar perfectamente en cada cola media hora. Después de haber pasado 4, y ya voy saliendo por la vía de la Mariposa, por la carretera de la Mariposa, se cayó el árbol que se cayó la semana pasada, que es un monstruo. Y se cae exactamente 5 carros delante del mío. Bueno, no te tocaba. Bueno, no me tocaba ese día. Tuve que devolverme, dar la vuelta por el Laurel y volver a bajar y volver a pasar por 4 o 5 alcabalas más. Entonces, imagínate eso. Llegaste tarde, ¿no? Por supuesto. Yo les expliqué a todos y todos me quedaron viendo horrorizados de lo que estaba pasando. Imagínate eso de manera normal, en una campaña electoral o en la rutina de trabajo. Suponte tú que, por ejemplo, un candidato tiene que recorrer el estado Miranda, porque para tú hacer campaña tienes que recorrer el estado, tienes que encontrarte con la gente. Y que tanto lo van a recibir, bueno, la gente con el miedo del y coronavirus, que la te viene gente, a abrazar 3, 4, no, adicional a eso, que la gente te vea desde distancia, porque tú no puedes utilizar los mecanismos electrónicos. O sea, yo no puedo esa campaña de rigor yo creo que ya no... Voy a hacer una campaña Zoom, no puedo, ¿verdad? Voy a hacer una campaña por la televisión, tampoco es suficiente. Entonces, esa parte del problema hay que ver cómo trabajar. Es un problema. Y hay que seguirle la pista, porque si la cosa se complica de tal manera, por ejemplo, ahorita cuando estamos en un proceso complejo, una etapa, de aquí al 10 de agosto hay que tener listos los candidatos. Esos candidatos implican que tienes que tener candidatos regionales, nacionales, por circuito, etc. Y tienes que consultar a las organizaciones políticas para ver cuáles son los acuerdos. Imagínate que nosotros hemos tenido que realizar hasta ahora, creo que son 2 o 3 reuniones de la Dirección Nacional del MAS por la vía Zoom, porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, bueno, son 30, 40 personas que están 3, 4 horas sentados conversando, pero eso así aún no resuelve ni sustituye lo que se requiere por una cosa de ese tipo. Entonces, aquí no se puede perder de vista estos inconvenientes que tienen que ver con la pandemia. Y la oposición, ¿cómo se pone de acuerdo? O sea, todo ese drama que hay, primero con las nuevas directivas de los partidos, los que quedaron por fuera, o sea, eso es dramático. Bueno, hay un problema que está claro, que yo, tantas veces que hemos hablado del tema este electoral y de la participación,
Yo te lo he colocado, te lo voy a volver a colocar ahora con el último cuento que me echaron de eso, que es el caso chileno. Y yo te lo he comentado en el número de veces. Bueno, en el caso chileno, hablando de la oposición, llegó el momento en que había que ir al plebiscito convocado por Pinochet. Plebiscito convocado por Pinochet que además quien lo dirigía era el Ministerio de Relaciones Interiores a través de un organismo electoral. O sea, enemigos en la oposición. Bueno, imagínate, por favor, el Ministerio de Relaciones Interiores, una dependencia de ellos, era quien dirigía. Y frente a eso, sin embargo, ellos tomaron la decisión de participar. Todo eso es una historia que ya hemos comentado, que vinieron para acá, se reunieron en la colonia Tovar, Carlos Andrés Pérez los trajo para acá, estuvieron conversando, se dieron la mano, se reconciliaron, se encontró la oposición. Pero eso chilena. aquí en Venezuela. Pero oye el cuento. Hace 2 o 3 meses estuvieron aquí unos amigos chilenos. Y Para entonces devolver el favor. dieron otra versión, no, dieron otra versión del asunto en una reunión que estaba. Ajá. Y dijeron, miren, nosotros llegó un momento allá en que nos planteamos 2 tipos de problemas. Un problema que decíamos que era de muy difícil solución por las características del mismo, y otro problema que dependía de lo que llamamos nosotros un milagro. El que era difícil consistía en que Pinochet reconociera el resultado. Más o menos lo mismo que se dice aquí sobre si van a aceptar o no van a aceptar en caso de perder el pacto de la Guacharaca, ¿no? Y el milagroso era que la oposición se uniera, que dependía de un milagro. Bueno, la vida, que es más rica que todas las especulaciones que tú y yo podamos hacer, o cualquiera, bueno, demostró que era posible el milagro, porque se unieron, y fue posible, gracias a la unidad y gracias a la victoria, que Pinochet tuviera que reconocer el resultado. Entonces, en Venezuela, lamentablemente estamos en una circunstancia parecida. Tenemos todo el problema del autoritarismo, del ventajismo del gobierno, que incluso hablando de la pandemia puede ser que perfectamente la pandemia termine siendo el acto de mayor ventajismo que puede utilizar el gobierno en una situación determinada, porque perfectamente puede ser. Y tenemos entonces la terrible dificultad de una oposición que no termina de dar los pasos que tiene que dar. En Venezuela es imprescindible presentarle al país lo que en el MAS llamamos la unidad perfecta, que es un acuerdo de todas las organizaciones donde no se tome en cuenta como elemento de privilegio ni cuántos votos sacaste tú, ni el partido ¿Otra tal, tarjeta unitaria? ni la personalidad. No, sin tarjeta unitaria pues no es necesario, porque aquí simplemente tú haces la lista es común y la gente vota por el Se partido van que a quiera. contar los votos, pero el nombre de la persona va a ser. Claro, y el voto de la gente es por el partido que quiera, puedes votar por el que te dé la gana, y ese voto se le suma a eso que se llama la alianza perfecta. Eso permitiría presentarle al país un claro camino donde la mayoría que hay en Venezuela, que es contraria al gobierno, puede evidenciar claramente que es mayoría, y que a partir de allí se pueda contar o se pueda aspirar a tener una Asamblea Nacional equilibrada, que haga las cosas de manera diferente a como la hizo esta Asamblea Nacional que está terminando su periodo, y que haga las cosas también de manera diferente al gobierno. Es decir, que permita restablecer en Venezuela el diálogo, la posibilidad de que las cosas se resuelvan por acuerdo, la posibilidad de que haya consenso, porque los parlamentos son precisamente para eso. Ahora, ¿cómo lograr una alianza perfecta en un país donde los partidos políticos, o varios de los partidos políticos importantes, fueron de alguna manera divididos, intervenidos por el mismo gobierno? Bueno, Y que hay directivas, o sea, uno dice, nosotros somos adecos hasta que, el adeco es adeco hasta que se muere, pero ya no son de un sector y no tienen la legitimidad para participar. O sea, es un drama también esa bueno, es cosa. un drama, pero ve lo siguiente, para que veamos que el drama tiene que ver con, igual que con los 2 componentes. Yo te decía, cuando la Asamblea Nacional se dividió ahora, que es una responsabilidad de Parra y de Guaidó, que son los 2 líderes de los 2 grupos. Por supuesto, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer para dividirlos, pero la decisión de dividirse fue de ellos 2, que decidieron armar 2 directivas. ¿Qué ocurre con esta cosa de los partidos? El MAS, por ejemplo, a nosotros el año 2001, 2002, por ahí, hicieron 2 intentos para judicializar al MAS. Y nosotros confrontamos
y fuimos al TCJ y dimos la pelea e hicimos lo que había que hacer. Y bueno, y la mayoría del MAS, basado en sus estatutos, en sus normas, terminó resolviendo el problema y no lo pudieron judicializar. Los intereses no fueron tan... Bueno, no lo pudieron hacer. No se sobrepusieron. No sé, ve por ejemplo que era el 2001, el MAS en ese momento se llevaba nada más y nada menos que 30 y pico de parlamentarios y dejaba a Chávez con una mayoría de un voto. Es decir, que no era ninguna cosa tonta lo que estábamos hablando en ese momento. Era un partido que tenía 30 y pico de parlamentarios, Ismael García y Rafael Simón Jiménez, por cierto, que está ahorita encabezaban una plancha contra Pucci y contra Felipe Mujica. Ganó la plancha de Pucci y Felipe Mujica, intentaron de conocer ese resultado y nosotros fuimos al CNE, fuimos al TCJ y al final hubo un resultado favorable a lo que terminó ocurriendo en la vida real. Estos partidos judicializados, si tú te pones a revisar, tienen antecedentes similares. AD, el caso de PJ. Si te pones a revisar la vida interna de esos partidos, ¿desde cuándo no ha habido allí una convención, un evento? Les hace falta eso. Bueno, les hace falta y el gobierno entonces utiliza eso. Aprovecho eso. ¿Qué hubiese hecho si hubiese sido Adeco? Si hubiera sido Bernabé o Henry Ramos. Yo inmediatamente busco al otro. Y digo, mira, no permitamos que esto ocurra. Claro, no permitamos que esto ocurra. Y lo mismo hubiera pasado en Primera Justicia. Entonces, hay la situación reiterada. Y eso que pasó en un partido no va a pasar en la posible alianza perfecta. De un gobierno que está haciendo lo que le da la gana y unos partidos que se comportan de tal manera que permiten que eso se pueda hacer. La alianza perfecta es un hecho electoral. Es un problema de si los partidos entienden o no entienden. Aquí está como invertido el refrán ese de los hombres pasan y las instituciones quedan. Aquí pareciera que los hombres son los que quedan. No, en las instituciones. Esas instituciones siguen allí. Acuérdate que Acción Democrática le aplicaron en el 2001, 2005 eso, y siguió Acción Democrática. Y se lo han aplicado a otros partidos, a COPEI. COPEI se lo aplicaron 3 veces. Se lo aplicaron cuando hace unos años atrás. Después lo volvieron a aplicar, 3 veces le han aplicado, 3 o 4 veces la judicialización. Y cada una de las autoridades de COPEI, en sus momentos respectivos, en los últimos tiempos, han tenido que ver con eso. El resultado de todo Entonces, esto en el elector. Todo eso a dónde debe conducir. Aquí hay que ponerse por encima de eso. Los partidos políticos. Los políticos tienen que sobreponerse a eso y entender que el problema no es si en este momento a COPEI lo diría fulano o mengano, sino que hay un interés superior, que es tratar de tener una votación que permite evidenciar en los votos y en los parlamentarios que hay una mayoría distinta a la del gobierno. Ahora, si eso no es posible, porque te vuelvo a poner el ejemplo chileno, en eso de cómo hago yo para calarme a fulano o a mengano. ¿Quién era el jefe de la campaña electoral contra Pinochet? Patricio Aylwin. Patricio Aylwin decían que era pinochetista, una parte de la oposición chilena. Bueno, y pudieron superar eso. Pudieron aplicar lo que yo te comentaba de Cecilio Acosta, que estaba leyendo un trabajo que me dieron, donde Cecilio Acosta comentaba que político que no olvide no tiene manera de hacer política. Porque efectivamente tú tienes un conjunto de circunstancias en la política que llega un momento que tú tienes que dejarlas atrás y no colocarlas como lo primordial. Ceder es el único camino para... Bueno, ve por ejemplo, yo te coloqué el ejemplo de Rafael Simón Jiménez en aquel momento. Bueno, y Rafael Simón Jiménez acaba de ser respaldado por el MAS para ser miembro del CNE. En este momento no tiene militancia política, no activa en ninguna parte, pero es una demostración de cómo se puede superar ese tipo de circunstancias. Imagínate tú que entonces nosotros nos ponemos con aquella necedad, no, porque Rafael Simón Jiménez en aquel momento hizo no sé qué cosa, entonces nosotros no podemos aceptar. No vale, la política no es así. ¿Crees que el tema generacional está haciendo mella en este momento en Venezuela? Generaciones de políticos que manejan las cosas de una manera y estas nuevas generaciones lo manejan de otra. No, yo creo que lo que tenemos es un país muy distorsionado, un país muy confrontado, muy polarizado, en un esquema donde lo hemos comentado otras veces, la tesis de matar al mensajero. Si yo tengo una diferencia contigo, yo no discuto lo que tú me estás diciendo, sino que te descalifico. O al revés, si es que tienes tú la diferencia conmigo, tú no discutes lo que yo estoy diciendo, sino que me descalificas. Y me dice, no, Felipe, es que tú eres tal cosa. Yo te digo a ti, no, es que tú eres tal cosa. Entonces, esto que está presente permanentemente en Venezuela, hay que tratar de superarlo, hay que tratar de dejarlo atrás. Tú no puedes seguir en un esquema donde todo lo que significó desacuerdo contigo, tú lo descalificas. Porque la vida
está diciendo que lo más importante en este momento es salvar a Venezuela, salvar lo que tenemos como nuestra principal riqueza, que no es el petróleo, somos los venezolanos, la principal riqueza que hay en Venezuela. Y eso tenemos que hacerlo necesariamente dejando atrás toda esa cantidad de conflictos, de problemas, y decir, hay una oportunidad, porque si tú no aprovechas la oportunidad, imagínate tú que tú le digas ahorita a los electores, hay 6 planchas por circuito y 6 planchas políticas, ¿quién va a ir a votar en esas condiciones? Sin embargo, hay mucha gente que está diciendo que no quiere votar. Ahora, para finalizar, Felipe, en este momento, ¿cuáles son las acciones que tú consideras medulares para que las cosas avancen hacia resolver los problemas en Venezuela en este momento? Hay una acción que no depende de nadie, porque ni siquiera el gobierno tiene cómo resolver eso, y es que tengamos, vamos a decirlo así, tengamos suerte con el problema de la pandemia, que no se nos vaya a convertir, como parece estar en veremos, eso es una calamidad inmanejable. Ojalá no sea así. Después, si eso no es así, el organismo electoral tiene que dar y cumplir los compromisos que se fijaron y que están establecidos en la sentencia del TCJ, donde está el problema de la proporcionalidad, donde está el problema de garantizar los derechos de los electores, donde está la circunstancia de que todo esto ocurra. Por cierto, quien llamó al registro electoral no es Jorge Rodríguez, quien llama es el CNE. No sé si Jorge lo habrá hecho por su lado, pero a quien le corresponde llamar a eso al CNE. Que todo eso avance, y la tercera cosa es que el país tiene que ver que hay una proposición verdaderamente viable que le pueda decir al país, señores, podemos ganar. Y para poder ganar, tú tienes que decir al país, mira, aquí hay una opción solidaria, transparente, que es el reencuentro del campo opositor, y que a partir de allí se pueda generar una posibilidad de que el país crea que eso es viable. Yo entiendo los abstencionistas. Los abstencionistas son seres humanos, ciudadanos, respetables, pero lamentablemente equivocados. Porque el abstencionismo no me lleva a ninguna parte. Y quienes están diciendo que aquí viene otro mecanismo, que viene la invasión, que viene no sé qué diablo, etcétera, no viven en Venezuela, no saben ni siquiera lo que está pasando en Venezuela en relación exactamente a lo que significaría un evento de esa naturaleza. Por eso la solución tiene que ser construida en Venezuela, tiene que ser construida por venezolanos, tiene que ser electoral porque no hay otra. Tú revisas los que están proponiendo otro camino y yo no veo ningún tipo de preparación allí que diga, no, aquí hay la posibilidad de que yo me voy para las guerrillas, estoy aquí preparándome para que se pase guerrillero, o yo me voy para tal parte y estoy preparándome para aprender a manejar un avión, un bombardero, etcétera. Eso no existe en Venezuela. Entonces, si queremos buscar una salida, tenemos que construirla, como hemos dicho ya desde hace bastante tiempo, de manera pacífica, de manera electoral, de manera política, y que sea la política y los resultados lo que permitan que efectivamente se pueda hacer aquello que otros dicen que no se puede hacer. Yo coloco siempre el ejemplo de Chile porque hay quienes dicen, dictadura no sale con voto. Aquí no estamos exactamente en una dictadura, estamos en un régimen autoritario complejo. Pero por supuesto que las dictaduras, la de Pinochet, de alguna manera la de Pérez Jiménez y unas cuantas más que pudiéramos señalar, han salido con el uso del voto como instrumento de lucha. Y eso es lo que hay que rescatar y recuperar. Que la gente entienda que el voto, los ciudadanos, no los partidos, es para pelear una solución y una salida. Excelente, muchísimas gracias, Felipe. Como siempre, un verdadero placer conversar contigo. Bueno, seguimos conversando a ver qué sigue ocurriendo. Ahí veremos, estaremos muy atentos llevándole el pulso a todo esto. Así es. Muchísimas gracias. Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más, estuvo aquí con nosotros a nombre de nuestro director Antonio Abrantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, les deseamos una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.